13 Digital, al atelier de mamá. Soy Amaya Spiros y pues hoy tenemos un programa muy especial. Como bien saben, todos ayer festejamos a nuestras mamás 10 de mayo y recordamos a las que no están. Y hoy quise hacer un programa diferente, no tan informativo, como siempre les traigo un especialista que nos platica de un tema en concreto. Pero hoy les traigo un especialista, sin quererlo ser, pues lo es. Es una especialista en maternidad. Ella es mi madre, que está aquí al lado de mí, Gloria Robles, bienvenida. Hola Maya, buenas. 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 Pues es un gusto, mamá, tenerte otra vez aquí. Y vamos a platicar hoy de un tema que es del ejemplo a la inspiración. ¿Cómo pues nuestras mamás siempre fueron un ejemplo, siempre han sido un ejemplo? Y luego ese ejemplo se traduce a inspiración para nuestra vida. No solo para cuando ya te vuelves mamá, sino que se vuelve una inspiración pues para enfrentar problemas, para aprender a llevar tu vida, para hasta relacionarte con las demás personas. Y quiero que tú me cuentes de cómo mi abuela fue... Quiero que me cuentes alguna historia de cómo mi abuela fue un ejemplo para ti, o en cuántos ejemplos más bien tienes de mi abuela, y luego cómo se volvió una inspiración para ti. En tu día a día sigue siendo una inspiración para ti. Y además le pedía a gente, a nuestros seguidores, que nos avisaran, que nos contaran algunas historias, que nos contaran algunas historias de cómo sus papás han sido, sus mamás han sido ejemplo e inspiración. Entonces, primero les quiero dar los teléfonos y las redes de la cabina para que nos hablen y nos digan, por favor, que me cuenten cómo su mamá ha sido una inspiración, que a lo mejor también lo pueden utilizar como para mandarle este mensaje a su mamá, porque a veces a lo mejor no te atreves a decírselo, ¿no? Sí. Entonces, primero, el teléfono de cabina es 55 62 72 1300 a la extensión 1414, o pueden mandarle también un mensajito por WhatsApp al 55 6100 7454, o en Facebook, en Instagram de Radio 13 Digital, que todas las redes sociales son Radio 13 Digital. Entonces, por favor, llámenos y cuéntenos, pues, algo así, una historia de cómo su mamá ha sido ejemplo y cómo ha sido inspiración. Pues sí, como dices, mi mamá en mi caso fue mi ejemplo a seguir. Es muy diferente la época actual a la que viví yo. Entonces, y mi mamá pues, mucho menos, ¿no? Mi mamá fue una madre joven, yo soy la mayor, y yo en relación a esta época también fui una mamá joven, fui mamá a los 24, casi 25 años. Entonces, pues la verdad, pues no teníamos tanta información como tenemos ahora, pero el ejemplo de la madurez, de cómo salir adelante con problemas o simplemente sin saber cómo hacerlo, o sea, fue una cosa difícil, ¿no? En el caso de mi mamá, pues al ser tan joven ella, se fue aprendiendo con la vida, como lo hemos hecho todas, ¿no? La vida te va enseñando, te va dando las pautas a seguir, y fue una inspiración muy fuerte para mí, mi madre, o sea, la verdad, ¿no? Al ser tan joven ella, pues era todavía inmadura, o sea, me tuvo a mí a los 19 años, y en esa época era casi normal tener a los hijos a esa edad. Después vivió también con sus suegros, que fue difícil ese aspecto, porque los papás se meten mucho, los abuelos, ¿no? Se meten mucho, en aquel entonces más, en la educación de los hijos. Ahora como que te van poniendo un límite, ¿no? Pero ayudas en la formación de los hijos y ahora de los nietos. Pero sí fue mucho ejemplo para mí el ver su fuerza, su fortaleza ante tantos problemas que había en aquel entonces, o los vas resolviendo poquito a poco. A mí me ayudó muchísimo ver que a mi mamá, cuando años después mi papá tuvo un problema en el trabajo, se quedó sin trabajo y demás, y mi mamá entró con todas las ganas. Mi mamá entró con muchas fuerzas ahora sí que a jalar la carreta también, ayudándole. Y eso es lo que tenemos que entender y aprender, que en un matrimonio, en una familia, la carreta se jala hacia el mismo lado, tanto el papá como la mamá, o la mamá sola en el caso, o a veces hasta el papá solo. Pero en este caso estamos hablando de mamá. Entonces,
para mí sí fue muy inspirador, fue muy un ejemplo a seguir, que a lo mejor a veces dices tú, ay, la regué en esto, la regué en el otro, pero yo siento que hicimos las cosas bien. Tanto tú como tu hermana son mujeres de bien y mujeres que también están llevando una familia bastante bien encaminada. Y yo creo que todo eso es el ejemplo que también ustedes han tenido, en mi caso. Eso creo yo. Espero que sea verdad, ¿no? Sí, pues a ver, justo eso es algo que yo quería como tomar bueno, resaltar, que muchas veces pensamos, como, sobre todo cuando eres como más adolescente, cuando eres más chiquito, ¿no? Como que tus papás no saben mucho, sobre todo tu mamá, al ser tu persona más cercana, y eso sí lo dice pues hasta la psicología y las pedagogas, ¿no? Que muchas veces los niños se portan mal con las mamás y se portan bien afuera. Claro. Y cuando tú te vuelves loca, porque dices, ¿cómo puede ser que conmigo se porte tan mal y tal? Y te dicen, no, eso significa que tiene un muy buen apego contigo. Si tu hijo se porta mal contigo es porque tienes un muy buen apego. Lejos de quejarte, más bien es aplaudirte que tienes un muy buen apego y un apego sano con tu hijo, que se atreve como a portarse mal solo o peor contigo que con los demás. La confianza, ¿no? Pues sí, y el amor, yo no sé qué sea. Pero justo creo que también eso se repite otra vez como en la etapa de la adolescencia, que crees que, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, nos están viendo, que son adolescentes o que ya pasaron por esto, decir, claro, en esta época de la adolescencia, pues tus papás según tú no lo saben todo, no saben nada, tu mamá es súper anticuada, ¿no? Ella qué va a saber de estos temas, mejor ni le cuento porque me va a criticar o porque me va a regañar, o ella no sabe de la cosa moderna. Y después te das cuenta que no, que al contrario, que justo todo eso que van que más bien tienes tanto pelea con tu mamá porque eres muy cercana a ella y porque hay muchísimo amor, como te digo que lo decían en la infancia. Y este ejemplo luego se va quedando. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces te quejaste algo tú de mi abuela, por ejemplo? Muchas. Algo que dices, híjole, no, qué horror, pero que después como mamá lo repetiste. No, simplemente palabras que decía, en la vida voy a decir lo que dijo mi mamá. Esto me chocaba que me lo dijera. Y cuando yo me oí diciéndoselo a ustedes, dije, o sea, me estoy convirtiendo en mi mamá. Porque llega la edad, llega la madurez, llega el momento en el que lo repites. Y te das cuenta que no era algo malo, que ¿No? a lo mejor te parecía malo en ese momento porque no tenías la edad ni la madurez para entenderlo y te parecía que estaban equivocados, pero después cuando retomas o ya tú eres tu mamá o ya como que esa madurez cambia, entonces dices, no es cierto, es que sí estaban en lo correcto y sí lo voy a decir porque creo que sí está correcto. Ahora, te sale del alma al decirlo. Sí, y hay muchas cosas que antes hacían que hoy en día se sabe que por la psicología y demás que no es lo más conveniente y entonces se corrige. Pero hay muchísimas cosas que yo creo que, sobre todo las que están basadas en el amor y con el interés del bienestar de tus hijos, que a lo mejor antes te chocaba y que después dices, no, sí lo estoy repitiendo yo hoy por hoy, lo estoy haciendo. Y ese es como el ejemplo, ¿no? De las mamás. Por ejemplo, a ver, desbloqueame tu teléfono porque aquí tenía algo que quería leer. Les preguntaba en mis redes sociales cuál había sido el momento o algún ejemplo o por qué su mamá había sido ejemplo y después había sido inspiración para ustedes. Y algunos me comentaron que, por ejemplo, aquí quiero leer este mensaje que me mandó. Bueno, a ver, está como Flacachi en Instagram y me pone: mis padres pasaron por una etapa difícil económicamente y mi padre estaba bajoneado y mi madre sacó el pecho y empezó a vender sándwiches, jugos y frutas a los negocios cercanos a la casa. Le empezó a ir muy bien y ella me daba para la escuela pasaje y comida. No se achicó y emprendió y la amo. Entonces, justo este tipo de cosas son a las que me refiero de un ejemplo a inspiración. Claro. Yo hoy podría apostar y espero que Flacachi ahorita me vuelva a mandar un mensaje y nos diga, pero aparte de un ejemplo que él vio de esta madre trabajadora, de esta madre, como él dice, que no se achicó y que dijo, vamos a darle con todo, que tenemos niños que sacar adelante, puedo apostar que hoy él es una persona, o ella, no sé, Flacachi, dime, no me ponen aquí nombre ni nada, que tiene como esa historia, ¿no? Tiene como ese empuje, esa inspiración de a lo mejor decir, algo me está yendo mal, voy a buscar la manera de salir y solucionarlo. Buscas el ejemplo, ¿no? Mi mamá hizo esto por nosotros, por la familia. Digo, en mi caso fue lo mismo. Mi papá cuando se quedó sin trabajo, teníamos los 4 hermanos, estábamos en escuela de paga, una hipoteca que pagar. Entonces fue difícil, muy difícil. Y mi mamá se amarró las faldas y dijo,
vamos para adelante, y se puso a vender huevo. En su coche metía no sé cuántos cartones de huevo y los repartía entre la colonia del Valle, la colonia Narvarte, no sé qué, entre las amistades. Y entonces, eso decías, nosotros en aquel entonces que no había tantos peligros en la calle, nos bajábamos y tocábamos el timbre y gritaban, ya se llegó la señora de los huevos, entonces ya vendíamos los que quisieran y demás. Y ese ejemplo sí fue muy enriquecedor para todos, ¿no? Porque... ¿Qué crees que haya cambiado en ti esa experiencia? Híjole, pues la lucha, o sea, el que tienes que luchar por lo que quieres y híjole, no sé, mi mamá venía de un pueblo en España y tuvieron que salir de allá, entonces siento que todo eso fue muy enriquecedor también para ella, el ver que sus padres también lucharon, que su madre vendía los huevos también y que tenía que salir adelante. Entonces son gente de campo y son gente muy trabajadora, o bueno, fueron, ¿no? Gente muy trabajadora, que eso te inspira no ni a deprimirte, ni a irte para abajo, al contrario, o sea, ¿sabes qué? Amárrate bien y vamos para adelante. Y mi papá en ese momento él es el que estaba bajoneado, él sí estaba muy deprimido, porque como un padre que no puede sacar adelante a su familia, ¿no? Ya después, gracias a Dios, fue subiendo porque era muy trabajador también, y salió adelante y logró muchas otras cosas. Cambió mucho la vida también. Pero mi mamá dijo, no, o sea, nada de que te me aplatanas aquí, o sea, vámonos, órale, para arriba. Y eso te ayuda también a ti, a que en un momento dado que lo necesitas, pues vamos para arriba. Nos pasó también cuando ustedes eran adolescentes, tu hermana estaba estudiando en el extranjero, estaba en Francia, y se quedó sin trabajo de la noche a la mañana también tu papá. ¿Y tú qué haces? O sea, pues obviamente te amarras el cinturón y no hay salidas, no hay aquí, no hay allá. La ropa, pues la que o sea, no tienes que estrenar cada semana, ¿no? Empezando por ahí, o sea, tienes que amarrarte y concientizarte y no exigir lo que no se puede. Entonces, a mí eso me enseñó mucho mi mamá, muchísimo. O sea, sí fue, ahí justo estamos viendo como el gran ejemplo cuando tú eras pequeña, en eso que, ¿no? Te tocó ayudar a tu mamá a trabajar y demás, y de pronto fue como la inspiración de cambiarte y meterte esa semillita de está bien y enorgullécete cuando te toque trabajar también a ti, cuando te toque apoyar a lo mejor a tu esposo en un tema de estos de... Y no pasa nada, o sea, no pasa nada de que, ay, ¿qué van a decir? No, al contrario, o sea, estás demostrando que eres fuerte, que una tienes mujer fuerte, una fortaleza, y no tienes que ser de otra manera, o sea, simplemente le entras al toro cuando le tienes que entrar. Por ejemplo, aquí tenemos otro mensaje que también nos escribieron, nos puso el arquitecto René Portillo. Pedí permiso antes para decir los nombres, no crean que lo estoy haciendo en mala onda. Me ponen aquí, mi mamá, inspiración de valentía, paciencia y determinación. Pues resulta que mi papá, antes de hacer dinero, compró un terreno aquí en Veracruz, en una colonia en medio de la nada, y él se fue a trabajar lejos por Sonora y venía cada mes. No había luz, ni teléfono, ni camiones, solo un camión en la mañana y uno por la noche. Caminaba grandes distancias para ir por el mandado, para llevarnos a la escuela. Nuestra casa era la única de material, no había calles, no había nada. Yo me deprimía, y me pone entre risas, jajaja, y mi mamá nunca se quejó de nada. Ahora ya está la colonia con todos sus servicios y todos felices. Qué bueno. Entonces, claramente esto, y por ejemplo, ahorita, bueno, él es arquitecto y demás, y es lo que después, ¿no? Te queda eso. O sea, mi mamá nunca se vino para abajo, nunca le dio pena, a lo mejor el decir, tengo que ir caminando por el mandado, ni modo, pues no tenemos coche y tengo que ir. Y eso sí se transmite. O sea, yo algo que quiero que se queden todas las mamás que nos están escuchando, mamás jóvenes, mamás ya a lo mejor con niños más grandes, pero todos esos ejemplos sí se quedan en nosotros, ¿no? Y más cuando lo haces como por el amor para transmitirle a tu hijo, por el bienestar de tu hijo, eso sí se queda. Y cuando son grandes los niños, se acuerdan. O sea, claro ejemplo está aquí este arquitecto que nos está contando este mensaje con orgullo. Que muchas veces como mamá le quieres dar, bueno, no muchas veces, siempre como mamá le quieres dar lo mejor a tus hijos. Pero lo mejor no siempre significa lo más caro o lo último modelo. Yo creo que lo mejor que le puedes dar a tus hijos es tiempo de calidad, amor y serles honestos. Ahorita se puede, ahorita no se puede, hablando cuando hay a lo mejor un tema económico, ¿no? Como por ejemplo, pero muchas otras veces, es que ya me perdí, pero exactamente, retomo mi mensaje que quería decir, que las mamás que nos están escuchando,
nunca hay que irse para abajo, porque es que mi hijo va a ver que no lo pude llevar a la fiesta, Pero o que nada. no pudo llegar en el mejor coche, o que no pudo llevar, claro que no, porque eres un ejemplo de valentía, eres un ejemplo de fortaleza, eres un ejemplo de trabajo, y eso, gracias, a la larga, tus hijos lo van a volver a vivir. Y es lo que la semilla que le estás enseñando a ser fuertes, a salir adelante y a trabajar, y se agradece enormemente. Por ejemplo, yo tengo una historia que, bueno, también tuyas muchas, pero yo tengo una historia que nos contó mi abuela y que a mí eso, ni siquiera yo lo viví y me crea una inspiración brutal de mi bisabuela. Les voy a contar la historia rapidísimo. Mi abuela nació en la guerra civil española. En un bombardeo. En un bombardeo, y entonces vivían como, pues, no en cuevas, pero pues ahí. En el búnker abajo. En un búnker. Y cuando ella nace, pues claramente no había comida, no había dinero, no había, nada. Y ya cuando las cosas empezaron a como a mejorar, entre comillas, un poco, y podían ir a conseguir comida y tal, su mamá, es decir, mi bisabuela, vendía su propia sangre para poder ir a conseguir leche y comida para darle a mi abuela, que era una bebé. Entonces, a mí esa historia la cuento y me acuerdo y me pone la piel chinita, porque digo, ¿es en serio que, o sea, y luego nosotros nos quejamos por tonterías o pensamos que algo nos cuesta trabajo, cuando de pronto pienso y digo, mis antepasados, mi bisabuela estaba vendiendo su sangre para poder conseguir, para cambiarla por leche, para alimentar a mi abuela. Entonces, porque ella obviamente por las claro, no tenía cómo alimentarla. Leche, ¿no? Entonces dices, claro que eso se va quedando en el ADN de las personas, se va transmitiendo de generación en generación, y es un gran ejemplo de una mujer trabajadora, de una mujer de estamos pasando por una guerra, vamos a salir adelante, vamos a buscar cómo vamos a poder alimentar. Y yo creo que ese ejemplo a mi abuela después lo volvió a hacer, no en una guerra, pero volvió a buscar la manera de vamos a conseguir los medios para alimentar a nuestros hijos, que después tú también lo volviste o sea, ese ejemplo, esa inspiración se volvió a pasar en generaciones, que a lo mejor no estábamos en una guerra, no estábamos desempleados o este tipo de situaciones, pero sí siempre has buscado la manera de, a ver, niñas, o sea, se tiene esto, se puede hacer esto, o buscas esa fortaleza de mujer que se transmitió de bisabuela, abuela, a ti y ahora a mí, para demostrarnos lo que es una mujer fuerte, una inspiración para hoy en día enfrentar, pues, lo que se necesite enfrentar en la actualidad, como mujer y como mamá o como compañera o como esposa. Sí, mi mamá, por ejemplo, después, muchos años después, también la invitaron a vender unas ollas, ¿no? De una marca española muy buenas, y llegó a ser la número 1 en ventas. Y mi mamá nunca estudió más que para secretaria, pero fue la número 1 en ventas. Se ganó varios viajes a España. Sí, o sea, no estudió ventas, digamos, no estudió mercadotecnia, no estudió carisma, cómo vender. Su plática, porque mi mamá era muy platicona, ¿no? Nada que, como tú, nada que ver conmigo. Luego para que me regañen que por qué platico tanto. Entonces, ella llegó a ser el número 1 en ventas en México. O sea, a mí eso también decía, wow, mi mamá ya tendría en ese entonces. Sí. Ya era abuela, porque yo ya me acuerdo perfecto de ella vendiendo. Yo creo que ya casi los 60 años, y fue una inspiración y un ejemplo, son ejemplos a seguir. A ver, ya tú eras mamá, ya tú eras grande, porque yo ya tenía como 10 años, no sé, yo me acuerdo muy bien de mi abuela vendiendo eso. En ese momento, porque muchas veces pensamos que somos ejemplo de nuestros hijos solo cuando son pequeños, y aquí no, aquí mi abuela puede haber sido un gran ejemplo para ti, tú ya siendo mamá, o sea, grande, bueno, no grande, pero ya siendo mamá, pues, adulta. ¿Qué crees que en ese momento que veías a mi abuela vendiendo y siendo la número 1, yendo a recibir un premio, porque íbamos a acompañarla a recibir el premio, qué en ti fue como, wow, también admiración, me imagino? Sí, claro, mucha admiración, gusto, ¿cómo se dice? Respeto, no sé. Sí, pero no sé, la palabra se me fue ahorita, pero sobre todo admiración. Y ¿sabes lo más triste? Que nunca se lo dije. Eso era lo que iba a llegar al final del programa. Nunca se lo dije. Yo soy muy hermética, tengo otro carácter, desgraciadamente. Bueno, no soy muy como ella, pero ella era más sociable, ¿no? Entonces, pero yo a mi mamá nunca le dije, qué orgullosa estoy de ti. O sea, mi papá nos decía, es que tu madre se ganó el primer premio, no sé qué, y nosotros, qué bueno.
¿No lo dabas O sea, un poco como por sentado? O sea, como decir, sí, claro, es súper movida, es súper acá, tal, pues sí, claro puede que ser. tenía que llegar al número uno y era No, como no, un y poco... después de años así ya que se murió y todo, dije, ching, nunca le dije a mi mamá nada, nunca le dije qué orgullosa estoy de ti, y eso sí es algo que traigo muy, muy adentro, ¿no? Y muchas veces digo, híjole, no puede ser posible. Pero ni modo, son tonterías o cosas que no te vienen a la cabeza en ese momento. ¿Qué cambiarías? Pues al decírselo, o sea, cambiaría mi falta de, de cabeza, ¿no? Para decirle, mamá, estoy orgullosa de ti, este, me encanta que logres todo esto, no sé. Ok, Sí lo hubiera hecho, pero ahorita pues te arrepientes, pero ya está, ya murió. ya murió. Nos acaban de dar una lección y un consejo a todas las personas que estamos escuchando esto, que es no te quedes con lo que Con lo que sientes. sientes, y es algo que yo sí siempre me quedo, que no debe de ser. Entonces sí, díganlo, díganle a su gente, a su familia, a sus mamás, si las tienen todavía, a sus A sus hijos. hijos, ¿no? Que es algo que yo, hijo, me cuesta tanto trabajo. A los nietos no te cuesta trabajo. No, a los nietos no, ese es otro rollo. Pero a los hijos sí, ya lo logro escribir, ¿eh? Ya logro escribir, te quiero mucho, XX, pero antes ni eso siquiera. Mira, aquí tenemos otro mensaje que nos llegó también por Instagram que quiero leer. No sé si la conoces, Fer Aspi, Tu que hermana. dice, justo pregunté en redes sociales y puse, cuéntenme una historia o varias historias de cuando su mamá fue el mejor ejemplo e inspiración para ustedes. Y Fer Aspi contestó, todos los días, sin importar cómo se sienta, tenga dolor de cabeza o le duele la espalda, cómo se haya levantado, se levanta a hacer desayunos, comidas, cenas y demás. Nunca nos faltó ni comida ni nada de nuestro día porque se sintiera mal, lo cual no es fácil llevar una casa con una migraña por muy tonto que se escuche, porque sabemos que sufres de migrañas. Luego por acá también puso la residencia y resistencia que ha tenido a lo largo de la vida en ser unión y ser ¿qué? En ser unión y unir para toda la familia. Más que un día, es el día a día y resistencia de los años, la base y plataforma que representas para todos. Uy. Que eso creo que también es un ejemplo que la mayoría de las mamás son como el pegamento que une a las familias. Y entonces a mí, por ejemplo, sí me das ese ejemplo y me inspiras como en querer ser el pegamento que una a las familias y tratar de hacer planes de, oigan, vamos a reunirnos, vamos a convivir, porque creo que al final de día, cuando alguien se va, eso es lo único que nos queda. Las risas que pasamos jugando basta, las risas que pasamos jugando un juego de mesa o no, creo que eso es lo único que nos queda. Y las mamás sí representan ese pegamento en todas las familias mexicanas, lo podría decir, ¿no? Por acá, por ejemplo, tengo otro mensaje de Jackie Abumrad que dice, para mí mi mamá es un gran ejemplo por su amor incondicional, paciencia y cómo su prioridad siempre ha sido su familia. Hijo, no me quiero escuchar feminista, pero yo creo que sí, cuando falta la mamá, yo creo que la familia se desvanece. O sea, es triste, pero yo creo que sí es la verdad. Ahora, si en esa familia hay una hija, por ejemplo, que siga el ejemplo de la mamá, se puede seguir uniendo esa familia, ¿no? Pero siempre ponte a pensar, en todas las familias que conoces, siempre hay una mamá, una hermana, un alguien que une a toda la familia. Pueden ser muchos hermanos, pueden ser 4, pueden ser 2, pero a lo mejor todos están peleados, sí, por decirte. O lejos. Exacto. Pero siempre hay una que es la que une a la familia, que los, tanto como hermanos como a hijos, ¿no? Y es la que se echa el paquete de, pues vamos a organizar la comida para el cumpleaños de fulanito, y siempre en tu casa, ¿no? Hay veces que sí estás muy cansado, como dices, ¿no? Y dice tu hermana, las migrañas, ahora traigo el dolor de la ciática, que bueno, es una pesadilla, pero no sé por qué, cuando a lo mejor en la mañana amanezco y digo, vamos a hacer una comida, ¿no?
Y luego la gente no te cree, ¿cómo lo organizaste hoy para comer? Pues sí, porque si no tienen ningún otro compromiso, la iniciativa también tiene que empezar en alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó a avisar en los chats, no sé qué, sí, nos vamos y nos reunimos. Y eso es muy gratificante. O sea, aunque estés cansada, yo creo que para mí, no sé a los demás, pero para mí es más satisfactorio dar que recibir. Pero te das cuenta que eso también es un ejemplo que te daba mi abuela, de estar haciendo comidas y las reuniones y en su casa, y entonces Navidad y juntémonos todos y que venga la hermana y vamos todos, o sea, como que es mucho ese ejemplo que también teníamos en casa de estar reunidos y de mantenernos juntos y de vamos a convivir, y se vuelve, a la larga se vuelve una inspiración el decir sí, vamos a hacer reuniones y vamos a convivir y vamos a pasarla todos juntos y mantenernos unidos, también mucho como en memoria de mamá, ¿no? O de la abuela, o sea, y en estos aspectos que, por ejemplo, bueno, acá tengo otro que nos da Dome, que dice: el que mi mamá nos haya sacado adelante después de la muerte de mi padre, reverencia, genia. O sea, reverenda, genia tu madre. Claro que sí, o sea, ¿cuántas mamás hay así que sacan a la familia adelante por un divorcio o por un, ¿no? Porque exactamente, porque muere el papá, y ellas son las que a final de cuentas son las que le pagan la escuela a los niños, y gracias a la mamá el trabajo mantuvo la familia unida y sacó a personas súper sanas, súper trabajadoras, y eso también se tiene que agradecer. Muchas veces creo que no se dice y no se le da como el valor real a las cosas, ¿no? De lo que las mamás hacen por nosotros y cómo se vuelven una inspiración a lo largo de la vida. O sea, yo hoy por hoy puedo decir que, por ejemplo, de mi abuela tengo una inspiración muy fuerte de ser una mujer trabajadora, de ser una mujer muy sociable, ¿no? Como muy platicadora y muy, sí, como que así era ella, como el llegar y saludar y llevarse con todo el mundo, y hola, y trabajadora, lo repito, como los ejemplos que nos acabas de dar, creo que mi abuela era una persona sumamente moderna para su época. O sea, mi abuela desde súper joven era como que la trabajadora, la que quería revolucionar. Y yo digo, ¿qué mente tan moderna tenía en esa época? Sí. Entonces, esas mujeres son las que hacen que el mundo cambie, creo. Sí, moderna en todos aspectos. Yo me acuerdo también mucho que mi mamá fue muy moderna hasta en la manera de vestir, ajá, ¿no? ¿no? Pero siempre muy elegante, pero pues muy, sí, que decías, órale, qué atrevida elegante, que se ponga eso. Claro, no qué de padre. minifaldas y cosas de esas, pero sí moderna en el aspecto de que yo decía, híjole, las mamás de mis amigas están muy viejitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor su arreglo era más sí, de gente mayor. Mi mamá de verdad que no, mi mamá, o sea, mi mamá también no murió tan grande. A ver, yo tengo ropa de ella. Sí, y tu hermana, o sea, se han quedado con ropa de mi mamá porque aparte la cuidaba la ropa canija, o sea, súper bien. Sí. Todo, me acuerdo que todo nos decía, esto no lo laves en la lavadora. A mano, eso se lava a mano porque se echa a perder. Hasta eso, ¿cuántas veces no te quedas con él? Y yo ahora no se los digo, sí, no laves esto de Didi a mano. Digo, a la lavadora, esto es a mano porque se echa a perder. ¿Sabes? Para quitarle la mancha, ponlo en esto. Y todo eso sí se vuelven, ejemplos. Que puede ser como que se va pasando, pero sí se vuelve como ejemplo y se vuelve la manera en la que tú empiezas a llevar tu casa, ¿no? O sea, cómo empiezas a llevar tu matrimonio, cómo empiezas a llevar tu casa. Los ejemplos de lo que decía, por ejemplo, Fer Aspi, ¿no? De levantarte, que todos los días tuvieras ya el desayuno listo para irte, así fuera primaria, secundaria, universidad o hasta ya trabajando, pero si seguíamos viviendo contigo, estaba nuestro desayuno ahí. Y el vidrio del coche limpio y el coche ya fuera del garage de la casa. Pero esos son ejemplos y maneras que nos enseñaron como a llevar una casa o un matrimonio que nosotras hemos elegido qué queremos seguir poniendo en nuestra casa, y ¿no? Te levantas y pues haces ese desayuno, porque también es una manera para mí de demostrar ese amor, ¿no? Ese cuidado a la familia. Aquí tenemos una pregunta que dice, es anónima, pero ¿qué se hace si yo sufrí maltrato y yo, por no hacer lo mismo con mis hijos, nunca he regañado ni he puesto límites y ya me tomaron la medida? Uy. ¿Qué me recomiendas? Híjole. Una cosa es maltratar, otra cosa es corregir y educar. Sí has de tener miedo, me imagino, de caer en lo que cayeron en tu casa. Pero se puede corregir con amor. En el momento a lo mejor los hijos te odian y no quieren saber nada, pero mi mamá siempre también dijo, más vale una nalgada a tiempo que 100 años de arrepentimiento. Y si es verdad, o sea... Que no tiene que ser físico, o sea, no tiene que ser el maltrato físico, pero puede ser
esa nalgada, digamos, entre comillas, ¿no? A veces te la piden a gritos, pero no, con un límite bien marcado, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, ahorita sí. decías de se puede educar con amor, y creo que hoy en día se habla mucho de eso, de la educación respetuosa y la educación con amor. No significa que nuestros papás o tus papás no te educaran con amor. Yo creo que la base de todos los O sea, papás siempre es educar con amor. uno trata de hacer, y mis papás trataron de hacer todo Lo mejor que lo tenían mejor con lo que posible, tenían. porque no querían que fuéramos Sí, personas de mal. de mal, o sea. Pero aquí siendo concretas para esta pregunta, ¿qué te recomendaría? Yo te recomendaría que sí pusieras límites, porque Sí, claro. hay límites con amor. Y siempre y últimamente se escucha muchísimo que los niños sin límites no son niños felices. No. Entonces, el límite no es sinónimo de maltrato. El regaño no es sinónimo de maltrato, ¿no? O sea, veamos de qué manera se está haciendo el regaño, ¿no? Pero el poner un límite profesional para sí, que le digan también. de qué manera tiene que corregir a sus hijos sin caer en el maltrato y sin caer que debe en la cara, porque también, que es lo que dice ella, ya me tomaron la medida, pero sí es necesario el educar con amor, el poner límites con amor, porque entonces si no, luego caes en el maltrato más bien de los niños a los papás, ¿no? Que también es una realidad. Exactamente. Entonces, pues yo creo que ¿qué te recomendaría? Sí ponerles límites. Si ya no sabes cómo, acércate a un profesional. Ahorita hay muchísima gente que se dedica a dar talleres de cómo poner límites sanos, respetuosos y amorosos a nuestros hijos, que son una súper herramienta para los papás que no sabemos luego cómo no gritarle, cómo no le digo a mi hijo, pero sí quiero que deje de hacer esto, pero no le voy a dar el manazo o no lo voy a súper gritar, pero que nos enseñan de manera respetuosa, correcta, educada y amorosa a educar a nuestros hijos. Para empezar, yo creo que aquí estás rompiendo con un patrón negativo muy padre, que es ser consciente que no quieres caer en el maltrato a tus hijos, y creo que eso ya es algo muy positivo, ¿no? Que resaltar aquí. Sí, no quiere caer en lo que caer en su casa, que es algo que podría ser muy lógico. Y muy fácil caer en ello, porque es el ejemplo que tuviste. Exacto, es el ejemplo que tuvo ella. Entonces, ¿qué hacían tus papás cuando hacías algo? A lo mejor si te daban una cuera, un cinturonazo o algo así que se usaba mucho, sí. Y tú estás consciente que no lo quieres hacer. Pero eso no significa que no vas a corregir. Exactamente, eso sí. Tienes porque que corregir. También y te lo repito, el corregir y el poner límites a nuestros hijos también es señal de amor, y yo creo que eso es algo que como hijos tenemos que entender, y lo entiendes más a la larga, pero hoy por hoy nos dan herramientas para que los niños pequeños entiendan que eso es con amor, ¿no? O sea, yo hoy por hoy agradezco que me hayan puesto muchos límites en mi educación, porque si no, podría ser alguien que estaría, ¿no? O sea, sí, no. Entonces creo que sí se agradece enormemente que los límites hay que saberlos poner de manera que te recomiendo que te acerques a un profesional. Hay muchísimos talleres, hay muchísimas cuentas. Si quieres puedes seguirme a mí en Instagram, para que voy a recomendar, o sea, yo no soy experta en crianza respetuosa y esto, entonces puedo recomendarte a gente que sí se dedica a crianza respetuosa, porque creo que la maternidad también es disfrutable. Y tiene que ser disfrutable, claro. Y tú tienes que estar feliz y tranquila con que estás haciendo algo muy bien por tus hijos. Por acá tenemos otro de Gael Cervantes que dice: la mayor inspiración de mi mamá hacia mí es que se quitó el pan de la boca para dármelo a mí. Qué fuerte. Gael Cervantes, espero que muchas gracias por habernos marcado, y espero que se lo hayas dicho a tu mamá y se lo puedas decir. Si no, mándaselo al cielo si ese es el caso, pero creo que qué mayor inspiración y admiración de quitarte la boca como madre para dárselo a tus hijos. Y tú me acuerdo que siempre nos decías eso, ¿no? Una madre se quita la boca el pan de la boca para dársela a sus hijos. Entre broma y broma, pero sí. La maternidad es eso, es un poco dejarte a ti y entregarte por completamente a Y no la es por familia. hacerte la mártir, pero ¿cuántas veces tienes a lo mejor la comida justa, ¿no? Y te llega un invitado y dices, ay, jole, ahora cómo le hago. Entonces sí, la mamá, ¿qué dice? Pues, ¿cómo otra cosa? ¿Cómo otra cosa? Y no es hacerte la mártir, ni hacerte la víctima, ni, ay, me ya estoy cortándole las venas con lechuga. No, al contrario. Sí. No, por no hacer otra cosa me como lo que sea. Es que creo que la maternidad es mucho parte, es como muy servir, o sea, la verdad es que creo que sí, la maternidad es como te vuelves una persona, un agente de servicio para tus hijos, para tu esposo, para tu casa y tal, y creo que sí es mucho eso, ¿no? O sea, a veces te dejas tú, que tampoco nos tenemos que dejar al 100%, que creo que eso es algo que como hija, espero que a ti te sirva de ejemplo. Yo, aquí al revés, ¿no? No te dejes al final.
te has dejado al final muchísimos años más Sí. y tienes que curarte y tienes que tratarte muchas cosas que por no ir a la terapia porque tenía que llevar a los niños por acá y demás, y entonces te dejas al final, pero ojalá en este caso sea al revés, el que yo te sirva de ejemplo de te tienes que procurar y tienes que ver por ti también. Y esta parte también al revés te lo agradecemos mi hermana y yo siempre, ¿no? Que siempre ha sido como, no importa lo que tengas que hacer, dejabas de hacer cosas dejas de hacer cosas hoy por hoy para acompañarnos, para cuidar a nuestros hijos, para echarnos la mano con esto, para llevarnos o lo que sea. Y creo que esa parte, yo creo que aquí puedo hablar por mi hermana, que no nada más es un tema de ejemplo, sino es un tema de inspiración, de admiración y de gratitud completamente y eterna, porque estamos conscientes que muchas veces has dejado de hacer cosas que tú quieres por hacer cosas que nosotras necesitábamos o queríamos. Entonces, sí, creo que esa parte te lo agradezco enormemente. Yo creo que ya te lo habíamos dicho, pero si no te lo volvemos a decir, porque sí, yo no soy de las que se queda con las cosas. Y no es arrepentirse ni nada, sino dices, ok, bueno, ¿cuántas veces me hablas? Mamá, ¿te puedo llevar a Didia? Y yo... Ay, tampoco son tantas como la gente va a pensar. Y yo, ya tenía mi caja de pintura abierta para ponerme a pintar o lo que sea, y dices... Por eso llevas 1 año, 10 meses por sin eso pintar. llevo 1 año sin pintar. Entonces agarro y cierro la caja y digo, bueno, pues ya, otro día, ¿no? Pero también es gratificante, digo, el convivir con el niño es... A veces sí, es inquietísimo, entonces a veces me digo, ¡ya! Por favor, ¿no? Pero es algo que te llena el corazón. El otro día no me hizo bañarlo a las 4 de la tarde, y entonces dije, bueno, pues, ok, entonces ya me metí a la regadera, me metí con él, y ya lo bañé, yo estaba bañada, arreglada y todo, pero dije, bueno, ¿y cuánto tiempo me va a durar esto? ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo disfrutaste a tu abuela? Digo, ustedes la disfrutaron mucho también. Me faltaron porque vivíamos a 1 cuadra de diferencia. Y ustedes eran felices con ellos. Entonces digo, ¿por qué no se los voy a dar también a mis nietos, no? Uh-huh. Antes de que acabe el programa, quisiera pedirte un ejercicio. Que te imagines que está mi abuela aquí y que le digas lo que sentiste, o sea, lo que sientes que te quedaste con eso atorado que nunca se lo dijiste. Uy, ¿tú crees que voy a poder decirlo? Intenta. Pues, ya lo dije hace rato, para mí el orgullo que sentí siempre por ella, me lo quedé guardado en mis entrañas. El decirle que la quería mucho, tampoco se lo dije. Bueno, se lo dije el día que murió, pero ya muerta, ¿no? Bueno, es algo que no quería hacer. ¿Qué? ¿Llorar o decirle? Llorar. Y eso sí me quedé, es una tarea que no hice, ¿no? Y la tenía que haber hecho muchas veces y nunca lo logré. Bueno, imagínate que está aquí y te está escuchando. Y ya saca ese malestar por no habérselo dicho. Imagínate que nos está escuchando seguro. Sí, ¿verdad? Pues, ma, te quiero decir que te quise y te quiero mucho y te sigo extrañando a 6 años de tu muerte, pero pues aquí estoy, espero que estés orgullosa de mí como madre, como abuela, y seguí tu ejemplo siempre y seguiré haciéndolo. Y ya. Bueno. Yo lo que les quiero decir a los que nos están escuchando es eso, no se queden con las ganas de decirle a su mamá, a su abuela, a la tía, a quien quieran, que es ese ejemplo y que se ha vuelto esa inspiración ahora que ustedes ya son grandes o ahora que hay muchísimas veces que pensamos, y sean honestos con ustedes mismos, que hacemos cosas que dices, esto lo hice por mi mamá, o sea, esto fue la semilla que sembró mi mamá cuando yo era pequeña y lo estoy haciendo por mensaje de ella, ¿sabes? O sea, entonces hay que decir las cosas, hay que agradecerlo y ser como conscientes de esos ejemplos y tratar de ser un buen ejemplo, no solo para nuestros hijos, sino también para los niños pequeños que están a nuestro alrededor, porque todos somos ejemplo para los niños que están absorbiéndolo todo. Pensamos que nada más es la mamá, y claro que no, como tía también educas, como prima, como amiga de la mamá también educas. El ejemplo educa muchísimo y arrastra, ¿no? Entonces, creo que aquí en lo personal, tú has sido un gran ejemplo para mi mamá, para mí, para nuestros sobrinos y para mi hijo. Mi hijo tiene muchísimo de ti y mi hijo es como es, mucho por ti.
Es tan cariñoso también porque lo único que recibe también de tu lado y de todos los que están alrededor, gracias a Dios, pero en particular de ti, es cariño, son ganas de educarlo con amor, son ganas de enseñarle a que vaya descubriendo el mundo de una manera positiva. El ver cómo le enseñas los colores, que te pones a jugar con él en esto o en cositas así, es divino verlo y para mí es un ejemplo también de paciencia, el cómo sentarme con mi hijo y decirle, a ver, vamos a repetir esto y vamos a jugar esto y vamos a hacer lo otro. Y bueno, yo en eso te quiero agradecer porque amo ver cómo tratas a mi hijo y a mí se me cae la baba el ver cómo te ve y corre hacia ti a abrazarte o se despierta y dice casa bully, que se quiere ir contigo y con mi papá. Entonces algo muy bien están haciendo, pero algo muy bien hiciste como mamá porque yo todo, o sea, siempre que hablo de ti hablo con una sonrisa en la boca y siempre hablo como desde un punto de admiración y de respeto y creo que a lo mejor y no siempre lo demostramos con actitudes, pero quiero que sepas que si yo el día de hoy me muero, quiero que te quedes con eso de mi hija me amó inmensamente y que nunca me he quedado con nada para decirte, te amo enormemente, eres la mujer a la que más admiro, a la que más respeto y si algún día mi hijo me quiere, me admira y me respeta, aunque sea la mitad de lo que yo te amo, te admiro y te respeto, me daría por bien servida. Te quiero agradecer por estar en mi vida, por estar en la vida de mi hijo, por estar en la vida de la familia, por ser ese pegamento que nos mantiene unidos, que nos mantiene a ser buenas personas y siempre estar pensando en nosotros, pero en el prójimo y en el qué podemos hacer para vernos como familia, para crecer como familia, para estar unidos. Eres un súper ejemplo. Y no solo para mí, sino para toda la gente que te rodea. Y pues nada más quería decirte que te amo y que el pretexto de este programa de ejemplo e inspiración era podértelo decir y que se quedara grabado y que lo puedas ver las veces que quieras. Que te amo con todo mi corazón, mamá. Y que eres la persona más cercana a mí. Eres la persona con la que puedo ser siempre yo. Sin importar si estoy de buenas, de malas o como esté, siempre eres la persona con la que puedo ser 100% yo y eso me fascina. Y nada más te quería decir gracias y eres mi mayor inspiración. Gracias, hija. Pues bueno, yo con lágrimas en los ojos les quiero agradecer a los que nos escucharon y nos mandaron mensajitos tanto por Instagram como nos mandaron a la cabina. Y nada, me voy con lágrimas de gratitud y de amor, pero les quiero recordar, por favor, que siempre digan lo que quieren y por favor apapachen a sus mamás, no solo el 10 de mayo, díganle lo especial que son esas mamás y esas personas para ustedes, porque el día que no estén, yo creo que, como bien decía mi mamá, nos vamos a arrepentir de no podérselos decir. Saquemos lo mejor de ellas, apapachémoslas y pues nada, yo los veo el próximo jueves aquí a la 1:00 p.m. en la Atelier de Mamá. Les mando un beso con mucho cariño. Muchas felicidades a todas las mamás que pasaron un día de ayer con toda la familia. Pues nada, a seguir disfrutando y yo los veo el próximo jueves. Les mando un beso. Yo soy Amaya Spiros. Muchas gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.